esta plantilla, los que han activado los presupuestos y no lo hicieron anteriormente. Quiero decir que la responsabilidad, yo creo que en los proyectos deportivos va más arriba que en los propios futbolistas. Es muy fácil decir que los futbolistas son los culpables. Yo de los jugadores tengo dos opiniones. La primera es que a esta plantilla efectivamente le faltaban cosas, pero era una buena plantilla. Evidentemente no era una plantilla para descender. Yo creo que era una plantilla para pelear por el playoff bien, y si te salían las cosas mal, pues para quedarte descolgado y salvar la categoría a falta de 7 o 8 semanas, estar un poquito más tranquilo y tal, y estar como está el Numancia, como está el Córdoba, en el peor de los casos. No era una plantilla para esto. Por tanto, no ha fallado la calidad de los jugadores, aunque sí había algunas lagunas. Faltaba un mediocentro defensivo, por ejemplo, faltaba un delantero, hablo numéricamente, y luego, evidentemente, se ha fallado en la contratación de algunos jugadores, fundamentalmente en el rendimiento que han aportado los dos centrales y el lateral izquierdo, que ha venido a mejorar teóricamente a Carlos Belví. Ahí ha habido un problema. Yo creo que ahí ha habido un problema serio. Y luego a partir de ahí ha habido otra serie de cosas, como es la convivencia de ese vestuario de los jugadores. Ahí sí ha habido un problema, pero yo no acuso a los jugadores. ¿Que ha faltado liderazgo? Sí. ¿Que ha faltado carácter? También. ¿Que en su mayoría son jugadores muy blandos mentalmente? Cierto. Pero esos jugadores tienen un director de grupo. Y el director de grupo, en este caso 4, fundamentalmente 5 si contamos a Alfredo Merino, ninguno de ellos, yo creo que en el caso de David ya era tarde, la verdad, pero ninguno de ellos ha sabido atacar el problema. Ha sabido mirar a la cara de los jugadores y resolver lo que estaba sucediendo ahí dentro, que tampoco era una guerra civil ni era algo imposible de resolver. Simplemente yo creo que chocaron varias cosas. Chocaron la falta de carácter por un lado, los jugadores que quizás se quedaron anclados en el recuerdo de Primera División, en que querían jugar en Primera y no pueden, en la oportunidad que perdimos y todo eso, y una tercera parte que son los que llegaron y no se integraron precisamente bien en el grupo. Y entre unas cosas y las otras, y la falta de decisiones que tomaron los directores de grupo, que son los entrenadores, eso ha generado un problema en el Tenerife. Al principio, eso se convirtió en euforia, en que el equipo poco menos que iba a ascender, iba a darse un paseo, para pasar a continuación a, bueno, es verdad, nos hemos metido abajo, ascender va a ser difícil que lo consigamos, pero salir de ahí salimos seguros, con la calidad que hay en la plantilla esta. Ha habido complacencia. Seguros. Y cuando ya han visto que de verdad había problemas para conseguir la permanencia, se asustaron. Eso yo estoy muy de acuerdo en lo que iba a decir Juanjo, porque además yo iba a decir más o menos ese camino. Yo lo que sí le tengo que criticar a la plantilla es la falta de reacción, de capacidad de reacción que ha tenido durante toda la temporada. Del subimos con la gorra, al bueno, si no subimos nos quedamos y luchamos por el playoff, a verse metidos abajo y no saber reaccionar, no saber salir del descenso. Y eso, lógicamente, se lo achaco a unos jugadores que han sido flojitos mentalmente, que no han tenido capacidad de liderazgo ninguna, ni desde el banquillo, ni desde el propio dentro del vestuario, porque sí es verdad que hay jugadores destacados y emblemáticos, Marbetrán, Nino, hay algunos jugadores pero que... no son líderes ninguno. Sergio, pero exacto, ninguno es líder, ninguno es... Vamos a poner el caso de un Manolo Martínez, ¿no? Porque esta semana nos ha tocado jugar contra el Recreativo de Huelva y yo creo que todos hablado con Manolo Martínez, decía, no, aquí cuando las cosas se pusieron muy peludas, pues los capitanes, los veteranos, tiramos del grupo, los Jesús Vázquez, los Manolo Martínez, todos estos se reunieron y sacaron el grupo adelante. Eso es lo que no ha sucedido en esta temporada al Tenerife. Y después, los que han querido sacar la plantilla adelante, el equipo de adelante, no han sabido y no han tenido capacidad de reacción, porque sí es verdad que hay algunos que a esto les ha importado más que a otros, pero esos no han sabido o no han tenido la capacidad para tirar del resto. Bueno, del futuro más inmediato, más allá, no la Liga, el final del tramo, los últimos 5 partidos, empieza el 27 de mayo. El 27 de mayo hay renovación del Consejo, no elecciones, sino un proceso de renovación del Consejo de Administración en una Junta General Accionista extraordinaria. Pero antes de llegar a ese punto, que lo quiero dejar para el final, llegamos al punto de David Amaral, que se ha firmado un contrato para estos últimos 10 partidos, de los cuales ya ha consumido 5, y para la próxima temporada, el próximo curso. La última rueda de prensa de David, después del partido ante el Recreativo de Huelva, venía a significar que él ni mucho menos se va a desgastar, que no lo ve así, que no se desgasta, que no se va a erosionar, que no se va a quemar, hablando coloquialmente. Y volví a sacar el tema de los dos bandos. David decía los dos bandos que hay, la división del tinerfeñismo, que esto es inevitable y que los que unos, como dijo exactamente, mientras unos cabalgamos otros ladran, bueno, algo así. De todo este batiburrillo de cosas, ¿les puede afectar a David Amaral de cara a la próxima temporada, que era un poco la pregunta que le hacías tú, Manogui, y otros compañeros? ¿Le puede afectar a su figura, a su credibilidad, a su crédito para la próxima temporada? Sí, además yo creo que entendió mal la pregunta y que interpretó mal cuál es la situación, porque él dice que no se va a desgastar, como si fuera una cuestión que dependiera de él. No depende de él, depende de los resultados, no depende ni tan siquiera de los enemigos que él ve a su alrededor,
Porque sí es verdad que esta historia de los dos bandos viene de muy atrás y seguramente nosotros que somos de otra generación, pues queremos que no sea así la historia, pero es tan terca la realidad que hay que afrontarla como viene. Y sí es verdad que hay dos bandos. Sí es verdad que, por ejemplo, por poner un caso que todos conocemos y que es muy reciente, Amaral y Toño no se llevan nada bien. Y llega Amaral y entonces Toño obligatoriamente tiene que salir a pesar de que se le ofreció que continuara. Pero están los dos en el mismo bando, que es el del Tenerife. Al fin y al cabo, el bando importante, ¿no? Digo yo. Sí. Digo yo, y aquí tiene que primar el Tenerife. Pero Eso es muy bonito decirlo, pero es que, Pero yo lo de Dios los mío, bandos, no somos niños, yo, ¿no? yo no me liaría con lo de los bandos, por lo siguiente. A mí me parece que yo siempre he defendido hace muchos años que a mí me parece que en el Tenerife solo pueden entrenar los que son de fuera, solo pueden ser directores deportivos personas que no son de aquí de las islas, y solo puede ser coordinador de filiales personas que no son de aquí Pero de las eso, islas. Juanjo, es muy injusto para los profesionales de la isla, ¿eh? Sí, efectivamente. Y que tiene que cambiar pero algún fundamentalmente, día. Tiene que cambiar. pero fundamentalmente se lo buscan ellos y su entorno, más su entorno Más que su ellos. entorno, sí. Mucho más su entorno que ellos. Esto es muy sencillo, o sea, cuando David Amaral accede al puesto de entrenador de Tenerife, yo no creo que David Amaral esté todo el día pendiente de lo que dicen las radios, de lo que dicen los periódicos, de lo que dicen las teles. No, es su entorno el que le dice, oye, dijeron de ti esto en tal sitio, te criticó no sé quién, te criticó el otro. Cuando digo David Amaral, digo cualquier entrenador de aquí, de Tenerife, o cualquier director deportivo, etcétera, ¿no? Entonces, ahí hay un problema, punto uno. Punto dos, como decía Manolo, estoy totalmente de acuerdo, y mira que Manolo y yo para estar de acuerdo cuesta a veces. Estamos de acuerdo más veces de las que tú crees. Los resultados, si tú entras a un equipo, te llames David Amaral, te llames Antonio Tapia, te llames Gonzalo Arconada, te llames Juan Carlos Mandía, y pierdes tus 4 primeros partidos en el cargo, ¿qué te va a decir la gente? Felicidades, lo has hecho muy bien. Evidentemente, hasta ese momento ha sido un fracaso. Es que si tú haces balance de los 10 partidos de David Amaral, cuando acabe la temporada, si el equipo desciende, la contratación para esta temporada es un fracaso. Porque lo ficharon para que el equipo no bajara. Era el último intento para que el equipo no bajara. Esa es la teoría, Juanjo, pero Otra lo ficharon para que fuera preparando el terreno ya para... A mí eso Y no- si podía de paso evitar el descenso... A mí mejor eso que no me lo empezó. dijeron. eso A no mí es eso no así, me lo yo creo que dijeron. ¿Cómo que no es así, Manolo? No, a mí Yo creo eso no que me lo eso no es dijeron. así. Y si fue así, nos engañaron. Yo creo que Y si eso fue no así, es nos así. engañaron. No, vamos a ver. A ver... Si tú fichas a un da- entrenador para 10 partidos, eh, quedando margen para salvar al equipo, cuando para el salvar al Tenerife equipo. empata en Tarragona con el Nastic Sí. y deciden el relevo de Tapia, la situación estaba fea, pero quedaban 30 puntos en juego y no estabas a 4 puntos, me parece, del Nastic, a 4 o 7, del Nastic de Tarragona. Ahora no me acuerdo exactamente, A 7. si eran a 7 puntos del Nastic de Tarragona. Sí. La situación era muy fea. Se ficha David. Hemos llegado hasta la 14. Sí, efectivamente, ahora estamos a 11 más el average. Cuando se ficha a David Amaral, se le ficha con la idea de que peleara, de que intentara él aportar su granito de arena, sus conocimientos, lo que sea, para sacar al equipo, y al mismo tiempo, que eso no se dijo públicamente, pero que es así, todos lo sabemos, para que fuera ya preparando el terreno de la Eso es próxima contradictorio. temporada. Eso es contradictorio. No, porque no. por el camino se está desgastando. No, Y Claro. por Sí, el se camino... sí se está totalmente, desgastando. totalmente. No, Básicamente, y por el camino hay un y además riesgo. hay un hecho. En estos 4 partidos, la figura de David Amaral se ha erosionado. David No más de lo que ya lo estaba. David No, llegó... se ha No, no, erosionado David muchísimo. llegó- Más de lo que ya lo David estaba. llegó- Había un partido clave, era el primer partido. Si el acuerdo, primer se partido pierde. lo gana, sí es verdad que hubiera conseguido David Amaral eso que pedía en su rueda de prensa inicial. Hubiera conseguido la cohesión no absoluta, pero sí una cohesión muy importante en el tinerfeñismo para afrontar los partidos que quedaban. Hubiéramos ido todos a una hasta el final. Pero Cuando David cuando el Tenerife juega el primer partido de la temporada que viene, con David Amaral en el banquillo, No no será generará la ilusión. jornada 1 de David Amaral, será la jornada 11 de David Amaral. Igual que la primera jornada de este año en Segunda División, no era la jornada 1 de esta temporada en Segunda División, era la 39, porque contaban las 38 del año pasado. De ahí el peso, de ahí el mal inicio, de ahí la presión sobre Arconada, de ahí lo que ha terminado sucediendo. Es una dinámica perdedora que tenía el equipo del año pasado, en la que había mucha gente esperando a que si se cometía el fallo decir, ves, te equivocaste, y te lo dijimos. ¿cómo es posible, Con David Óscar, Amaral, que- con David Amaral se produce la reactivación típica de cuando cambias el entrenador. Pues vamos la última bala, vamos a aprovecharla, vamos todos a una, a Y intentar hacemos un remar. partido patético, uno de los peores de la temporada contra el Huesca. Le salen mal las cosas. Uno de los a David, 18 a David peores que y- había. y Yo al creo que uno de equipo. los peores. No, Mano, no. A David- Empeoró a Tapia ese partido. No Empeoró el hemos- Tenerife de Tapia. no hay que olvidarse también los grandes pufos de partidos que ha tenido el Tenerife en esta temporada, contra el Recreativo, un montón de partidos. Un montón de partidos que han Yo ahí sido... discrepo. Yo creo que el partido contra el Huesca fue No, no, no. especialmente A mí me malo. parece que ¿Y eso es has culpa de nombrado David? a uno y No, has nombrado pero un que se partido. perdió esa bala. No, sí, es que- Nombró el claro. Recre Tenerife y yo creo que hay otro partido que es el Tenerife Celta, de Sí. la despedida de Arconada, y el tercero es el del Huesca. La verdad que fue un muy mal partido. Pero yo no me quiero quedar en un mal partido. Yo lo que digo simplemente es que cuando acabe la próxima No dejan temporada... terminar nunca, Ahora te Perdona, dejan terminar. cuando acabe la próxima temporada y David Amaral ascienda al equipo, ojalá diremos qué gran decisión, qué acierto la de fichar a David Amaral. Pero como hay que valorarlo ahora,
Cuando acabe la temporada, si no ha salvado al equipo, que fue para lo que vino, para intentar salvar al equipo, ¿cómo lo tenía habrá para que decir salvar al que se equipo? falló. No, pero si ¿cómo no es lo el culpable. Muy mal, Que no hay que muy mal, confundir las y el cosas. descenso no es No es el culpa culpable. suya. No, claro Pero que ¿qué no. entusiasmo El va a descenso no es generar culpa David Amaral como técnico de la próxima temporada si en estas jornadas que quedan no consigue demasiados puntos? Por eso yo no entiendo que él diga que no es vinculante el trabajo de esta temporada con el de la También- siguiente. que no también lo les es digo una cosa, absolutamente también les digo una vinculante. cosa, No, en porque verano- él- en vale, verano se olvidan entonces, muchas el cosas, Tenerife le gana, llegan ahora te dejo nuevos acabar, Máximo. jugadores y El se Tenerife produce le una gana. reactivación, ¿eh? Mira que te echo el avión. El Tenerife le gana la Ponferradina, a Las Palmas y al Albacete los 3 últimos partidos. Y entonces diremos, David Amaral lleva un trabajo espectacular. ¿Cómo le gana a Las Palmas? ¿Eh? ¿Cómo le gana? 0-2 y No, con... pero Hombre, me si refiero- le me refiero gana que y- ¿qué produce la y le manda victoria? segunda Nada, vez, Pues no lo sé. ¿3 puntos? Eso es Porque si Óscar, produce algo eso más, demuestra... ficción. si eso- trae no, no, consigo pero algo eso- más, eso que dice a Juanjo mí me parece demuestra... que yo perdono hasta los jugadores. Pero eso Y es les doy las injusto, gracias. No, Eso pero es eso, injusto, eso hombre. demuestra ¿Cómo? que es Eso es vinculante injusto. una cosa con otra, que esta temporada sí es vinculante con la próxima, es No, absolutamente vinculante. No, porque además, mira, y luego otra cuestión de la cual se ha dicho cómo se maneja David Amaral en las ruedas de prensa. Ahí estamos yo creo que casi todos de acuerdo. David Amaral en las distancias cortas es un tipo fenomenal con el que se puede hablar, te echas tus risas, te dices tu cosa. Y luego en la sala de prensa pues no tiene esa capacidad de llegar, de transmitir, de decir, porque además dice las cosas y a algunos les llama la atención como dice, pues este partido no está para tirar voladores, no sé qué, ganar este partido, bueno, esa serie de cosas. Pero lo de aislarse del entorno, y yo pongo el ejemplo claro gráfico, el que hay más reciente. Si en vez de César Gómez salir a criticar en Radio El Día, como fue en su momento, a David Amaral, al entorno, no solo a David, habló en general, pero también de David, y hablaran esos términos, si fuera al revés, si está César Gómez en el Tenerife y sale en una tertulia de radio de David Amaral y dice lo que dice de César Gómez, ¿cómo lo llamaríamos? No, yo en el caso de César Gómez, yo creo que David Amaral no Yo estuvo... entiendo a César Gómez, es decir, está en su libertad de decir lo que piensa, pero también entiendo decir, oye... Y David Amaral No, de pero- defenderse. Lo que pasa es que pero yo elige no mal estuve la esa- ubicación. Elige mal la ubicación. Yo, siendo David Amaral, no hubiese empleado la sala de prensa del estadio. Efectivamente. Yo ahí Es no, uno de los- yo me hubiese defendido en una rueda, en una entrevista personal, en una televisión, en un Y si periódico, fuera- y si en una fuera a ti radio. mejor. No, yo no le veo Y diferencia. si hubiese sido el diario de aviso Yo del no, norte, yo no le veo Pero diferencia. yo no en una veo entrevista, que en una esté mal que se rueda de prensa, lo digo de defienda. verdad. A mí me parece que, lo primero de todo, David, igual que César Gómez, tienen todo el derecho del mundo a expresarse y a dar su opinión. A mí me parece que con una diferencia. César habla en todo momento de la parte profesional de David y a mí me parece que nos estamos quedando con la anécdota de esa intervención en la que las críticas no van precisamente dirigidas a David, sino a quien toma la decisión de fichar a David. Hombre, lo ha llamado indirectamente fracasado. Alguien que ha fracasado No, dos pero veces. pero esa es su opinión. Ya, Y no, no por está supuesto. aludiendo a la parte personal. Por supuesto. A mí, por ejemplo, me parece que dos cosas. Por un lado, yo le preguntaba el otro día a Manon, no me quiso contestar, que cuál fue el último entrenador del Tenerife que recuerde él que se Sí te- metía sí te respondí. con las palabras de un comentarista o exjugador del Tenerife. ¿Cuál fue el último? Yo no, recuerdo. No fue esa la pregunta que hiciste, porque... Esa fue la pregunta. dijiste La que yo hice que tú comentarista. no- Dijiste No, te la comentarista. estás haciendo ¿Comentarista ahora, te o la es estás jugador? haciendo Dijiste comentarista. Pues te Y la yo te hago ahora. yo te respondí que fue la última vez en la que un exjugador del Tenerife se expresó de la forma tan furibunda como lo hizo César Pero Gómez. ¿cuál fue? ¿Qué entrenador fue? No, si yo no te digo que haya ¿Tú lo que... recuerdas? No, que haya que poner nombre y apellido. Pero tú Porque lo recuerdas. No, pero esa no es la historia, está simplificando el debate, Juan. Sí, no, claro, pero bueno, la pregunta la hago yo, como dice el otro, ¿no? No, pero es que, Entonces, hombre- yo mi pregunta es esa. ¿Ustedes cuál fue el último entrenador que recuerdan que respondió a una opinión sobre su trabajo Hombre, Juanjo, yo creo de un que entrenador Pero que no fue una opinión sobre seguramente su lo habrá trabajo. habido, ¿Cómo que no? No, no fue una opinión sobre su trabajo, fue un ataque. Fue un ataque. Dijo que había fracasado. Fue un Eso ataque. es una opinión, tú lo puedes vestir como tú quieras, pero dijo que había fracasado las otras dos veces que No, había pero tenido yo voy Tenerife. más al caso de Maxi, a la forma. No te Sí, digo pero ya no que me lo has haga en una respondido entrevista, que lo haga en una entrevista o que lo haga en una rueda de prensa. Lo hace como entrenador del Tenerife. No, si te respondo ahí en eso, quiero decir. Lo hace como entrenador del Tenerife. ¿Tú Ahí está. recuerdas a alguien? Sí, ¿Que lo haya hecho algún entrenador? Sí, yo recuerdo a alguien, pero no vamos a entrar ¿A quién? ¿A quién? Dime a Recuerdo quién. a Kazuko. ¿A Kazuko atacando a quién? Recuerdo a Kazuko. No, pero no quiero entrar tampoco en... ¿Atacando a quién? Yo no recuerdo. ¿A quién? Hombre, y yo apellido. recuerdo, Sí, yo recuerdo a recuerdo Kazuko lo que pasa es que fue en hace su salida. Yo relativamente poco recuerdo tiempo. A Pepe A Moreno. Pepe Moré sí, pero a un consejero pero era un del Tenerife. consejero. sí. A alguien que estaba dentro del club, no un Y bueno, comentarista por que eso te digo, estaba por eso te digo opinando. que el quien hace la pregunta hace la trampa. Porque claro, dice, no, estás Y imitando que tiene que ser futbolista. recuerdo a un entrenador del Tenerife respondiendo a un director deportivo del Tenerife, a Martín Marrero con el Lobo Carrasco. Eso sí es verdad. Por eso te digo que no es ¿Sabes? tan Que infrecuente y no llegado, está el tan momento, mal, ¿no? llegado el momento, esas cosas pueden pasar. Es decir, Dicho lo cual, insisto, empiezo por reconocerle el derecho a David a responderle, por supuesto, a César Gómez. A mí me parece lo único que le sobró fue la última frase, la del lunar y el cambio de criterio y tal, porque ahí yo creo que estás metiendo un poco en terreno personal. ¿Pero tú crees? Estás hablando un ¿Por poco qué? de... Sí, porque estás hablando de cómo es una persona. Estás diciéndole que es un falso, que es un veleta, que opina en función de lo que le interese. Entonces ahí estás aludiendo a una cualidad personal, no estás aludiendo a su trabajo. Él dice que es un mal representante futbolista y, oye, pues, chico, es tu opinión. bueno, sobre nos tu trabajo. quedan poquitos minutos y para acabar con el tema que queríamos acabar, la tertulia, porque esto nos daría para